El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 9, ¿sí? En adelante. Y este pasaje es una parábola que el Señor nos deja para todos nosotros, de qué manera nosotros tenemos que comportarnos frente a las riquezas, ¿sí? O sea, eh, hay todo una, un pensamiento donde las personas tienen que enriquecerse, tienen que llenarse de dinero, tienen que tener esto, lo otro. Porque todo el aparato donde nosotros nos movemos tiene que ver con el dinero. El dinero nos moviliza, nos une, nos separa, todo por el dinero. Y el Señor lo que quería era que no piensen de esa manera, que usen el dinero para lograr amistades, para lograr relaciones, para lograr predicar la palabra, si así es posible, ¿sí? Utilizar el dinero para que el dinero nos acerque y sobre todo nos acerque al Señor. Pero en aquel tiempo había unos religiosos llamados fariseos y esta gente era muy avara, ¿sí? Y amaba al dinero de una manera ya era algo que superaba, ¿no? Todo este, lo que se debía amar al dinero. Ellos lo amaban con todo su corazón, ¿no? Y aunque decían amar a Dios sobre todas las cosas, Dios sabía muy bien que realmente ellos amaban al dinero por sobre el Señor. Y eso es algo que es una tentación que aquellas personas que tienen dinero en esa tentación pueden caer. De hecho, el libro de Santiago nos habla de que aquellas personas que tienen dinero son personas que, bueno, tienen que ser humilladas por el Señor, porque las personas que tienen dinero y aman el dinero se alejan en ese amor, se alejan del Señor, se alejan de las cosas del Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que justamente poner las cosas en su lugar, aprender a usar el dinero que el Señor nos da para servirle al Señor y de esta manera el Señor nos va a dar más. Una vez que el Señor vea que realmente nosotros utilizamos el dinero como un medio y no como un fin, el Señor nos va a dar más, nos va a bendecir más para que podamos bendecir a otros. Leemos el versículo 9, dice, y yo os digo, ¿sí? Capítulo 16 de San Lucas, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, no es que roben o hagan cosas que están fuera de la ley, sino que en sí mismo la riqueza, el dinero, es algo que no tiene nada que ver con Dios y que no tiene nada que ver con el reino del Señor. Entonces, él lo denomina riquezas injustas, ¿sí? No porque la persona que cobre un sueldo sea algo injusto, porque está cobrando un sueldo por el trabajo de manera legítima. Pero el dinero en sí es una cosa media complicada, ¿no? Porque, bueno, se compran tantos favores, se hacen regalos para lograr cosas. Es decir, el dinero tiene su cara o parte de su cara bastante oscura. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Sí? Si vos servís al Señor con el dinero,
se te abre el cielo, ¿no? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto es una mirada del Señor, ¿no? El Señor considera esto y lo transmite. El que en lo poco es justo, en lo más también va a seguir siendo justo. Por esa razón, la persona que actúa con justicia, con el dinero y utilice ese dinero para relacionarse con otros y extender el Evangelio, el Señor después le da más. El Señor después le multiplica, el Señor después le da abundancia y sobreabundancia. Y en cambio, aquellos que utilizan el dinero de manera injusta, de manera oculta, ¿no? donde utiliza el dinero para manipular situaciones, el que es injusto con el dinero, entonces en lo más va a ser injusto, por esa razón no va a recibir mayor bendición. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, si en las riquezas que tenés no actuaste correctamente, ¿quién os confiará lo verdadero? Estamos hablando del cielo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, porque todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, es de Dios, somos administradores de aquello que el Señor nos ha dado, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que es vuestro allá en el cielo. Eso va a ser para nosotros y nadie nos lo va a quitar. Lo que tenemos acá, insisto, somos administradores, no nos pertenece. No nos pertenecen ni nuestros hijos. Nosotros decimos, es mi hijo. Lo decimos de manera de la costumbre, pero en realidad es de Dios. Dios nos ha dado ese hijo para que nosotros lo criemos, para que nosotros lo cuidemos, y el Señor se lo lleva cuando Él quiere llevárselo. Y eso obviamente que nos duele, porque lo amamos de todo nuestro corazón, pero Él es el que determina cuándo viene y cuándo se va. ¿Sí? A veces se va antes de tiempo y es muy doloroso para nosotros, y a veces nosotros nos vamos primero, ¿no? Y ellos siguen acá. Acá le está diciendo a estos fariseos, ningún siervo puede servir a dos señores. Eso se lo dice exclusivamente a estos religiosos y nos lo dice a nosotros también. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, o Dios o las riquezas. Y esto es justamente algo muy interesante, ¿no? El Señor Jesús es Señor de nuestra vida, es dueño de nuestra vida. Pero el único que le puede pelear al Señor, el ser el Señor de nuestra vida, el ser el dueño de nuestra vida, el único que puede competir con Jesucristo sobre este tema es el dinero. El dinero es algo tan poderoso que las personas por el dinero pueden expulsar a Jesús de nuestro corazón. Por eso tenemos que tener cuidado y saber que el dinero es un medio y no un fin. Nosotros tenemos que utilizar el dinero para todo aquello que necesitemos, para vestimenta, para comida, para sostenimiento de nuestra familia, etc. Pero más allá de eso, nosotros tengamos cuidado qué hacemos con el dinero, porque el dinero es peligroso. Es peligroso. Nosotros podemos amar al dinero y excluir al Señor de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Por la avaricia. La avaricia es el amor al dinero, y entonces por allí, tengamos mucho, tengamos poco. Podemos ser avaros igual. Hay gente, yo he conocido gente muy avara, que ellos para muchas cosas gastaban un montón de dinero, pero para otras cosas ellos ahí comían poquitito para no gastar, para ahorrarse dinero. La avaricia es muy peligrosa, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber utilizar lo que el Señor nos da con la sabiduría que el Señor nos da. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Esto es para meditarlo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Él se lo estaba diciendo a ellos, ¿no? Y este versículo es un versículo que tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las riquezas, pero podemos ampliarlo y realmente tiene que producir en nuestro corazón un temor reverente delante de Dios. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, ¿sí? Tiene una posición definida y ellos se muestran como santos, como que esto es lo correcto, ¿sí? Mas Dios conoce vuestros corazones, que aman a las riquezas más que al Señor. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y esto es algo que a mí golpea mi corazón siempre. Lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hay muchas cosas que nosotros las tenemos como algo, ¡oh, qué excelente! ¡Oh, cómo desearía yo esto! ¡Oh, cómo me gustaría lo otro! Momento, tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos al Rey de Reyes en nuestro corazón, el Creador de los cielos, de la tierra y del universo, habita en nuestro corazón. Cuidado con lo que decimos, ¿sí? Hay gente que dice, el deseo de mi vida, el sueño de mi vida es ir a la Torre Eiffel, es ir a Europa, es ir a Estados Unidos, me gustaría recorrer la muralla de China, este es el sueño de mi vida. Momento porque tenés al Señor en tu corazón. Que tengas ganas de ir a recorrer esos lugares, tenés todo el derecho de tenerlo. Pero no pongas ese sueño, entre comillas, por encima de aquel que está dentro de tu corazón, que hizo los cielos y la tierra. Ese que está en tu corazón, hizo todas las cosas, hizo el universo entero. Entonces pongamos las cosas en su lugar, porque lo que nosotros tenemos por sublime, delante de Dios es abominación. Esas palabras son palabras muy duras para los oídos del Señor. Es como cuando nosotros le decimos algo desagradable a nuestros hijos o a nuestra familia, los dañamos. Bueno, nosotros dañamos la relación con el Señor cuando decimos ese tipo de cosas. Tal vez tentados por lo que vemos en la televisión, por las propagandas de los viajes, y entonces decimos, cómo me gustaría, el sueño de mi vida es ir al Calafate, es ir ahí a las cataratas del Iguazú, ese es el sueño de Brasil, el Caribe. Yo estuve en el Caribe y la verdad, una maravilla, pero el Señor es más importante. Entonces, tengamos cuidado, pongamos las cosas en su lugar, porque esta palabra es la conclusión de todo el pasaje. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Está hablando exclusivamente del dinero, pero nosotros podemos ampliarlo a todas las demás cosas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Líbranos, Señor, de toda tentación del dinero. Señor, que tú nos multipliques y nos bendigas, Señor, de la manera que tú creas conveniente y seamos prosperados de la manera que tú, Señor, consideras conveniente, y que esto no dañe nuestra relación contigo, sino todo lo contrario, nos permita relacionarnos con la gente, bendecir a la gente, para llevarla al reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.